Hola, buenas tardes. Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, qué pena por este impasse. No, que me Tranquila, había ido la luz y apenas que llegó todo, salí corriendo. todo eso es posible. Y ahora esperemos que se conecte nuestro querido conferencista para que comience la conferencia. Por favor, regálenme 10 minuticos que mi papá está tratando de conectarse porque no ha podido. Disculpen en realidad por todos estos impases, se nos sale de las manos. No te preocupes, Ivana, aquí estamos. Bueno, señores, disculpen la tardanza, pero no hallaba cómo volver a entrar. Veo que hay en la sala 33 personas. ¿Me confirman por el chat, por favor, si están oyéndome? Perfecto. Los que tienen video, con que alcen el dedito, está bien. Listo. Vuelvo a retomar el tema. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar de la exógena personas naturales. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a que la exógena, más que todo, lo usemos con jurídica. Entonces, con personas naturales nos hemos olvidado un poquito y voy a repasar los requisitos para que una persona natural tenga que presentar exógena. Y son los siguientes, son dos los requisitos. Uno, que los ingresos del año 2017, los ingresos que tenga en la declaración del 2017, sean superiores a 500 millones de pesos. Ese es uno de los requisitos. Y debe cumplir otro requisito, que es que los ingresos del 2019 tengan más de 100 millones de pesos en ingresos en la declaración. ¿Qué sucede? Que estos dos requisitos deben dárselos automáticamente los dos juntos para que ella esté obligada a presentar todos los formatos de exógena. Eso hasta ahí son los requisitos para personas naturales. ¿Por qué digo ingresos brutos 2017? Ya claro, porque la resolución que obliga a presentar la exógena del 2019 sale un año antes, o sea, en el 2018. Abajo tenemos el número de la resolución que obliga a la exógena del 2019. Como es del año 2018 que sale en octubre, esa resolución dice los ingresos del año anterior, o sea, 2017, para los que de pronto no manejen esa mecánica. Ahora nos vamos a otros requisitos que también van a exigirle a una persona natural presentar exógena, que son pertenecer a un consorcio o unión temporal. Ya si la persona está en un consorcio o unión personal como unión temporal como persona natural, va a tener que presentar exógena indistintamente de los ingresos y no utilizando el prevalidador normal que utilizamos para todos los contribuyentes, sino un prevalidador especializado para consorcios y uniones temporales. También otro de los casos en el que va a ser la persona natural obligada a presentar exógena va a ser cuando tenga un patrimonio alto superior a 30.000 VT. Eso da 1.600, 1.800 millones más o menos. ¿Qué sucede? Que si yo tengo ese nivel de patrimonio, yo estoy obligado a hacer retenciones en la fuente a todo el que le pague por honorarios, por servicios, por compras. Yo voy a tener que hacerle retención en la fuente. Al yo como persona natural está obligado a hacer retenciones en la fuente, indistintamente de mis ingresos, los dos primeros requisitos, voy a tener que presentar lo que es el formato 1001 y si tengo empleados el 2276. Estamos hablando de cuándo estoy yo como persona natural obligado a hacer la exógena. Otra parte es también cuando se elaboran facturas. Si una persona natural es litógrafo, o sea, se dedica a hacerle talonarios de facturas a sus clientes,
Ahí en ese momento, él va a tener que presentar una información exógena especializada, no con el prevalidador normal inicial de todos los contribuyentes, sino un prevalidador que va a decir, bueno, yo le hice a tal persona tantos talonarios del número tal al número tal, etcétera, etcétera, con tal resolución. Esos son requisitos para las personas naturales y que lo obligan a presentar exógeno. En cuanto a personas jurídicas, lo único que los obliga a presentar exógena, todos los formatos, va a ser los ingresos del año 2017, que sean superiores a 100 millones de pesos. Usted toma la declaración de renta del 2017 de una persona jurídica, si tiene ingresos superiores a 100 millones de pesos, va a tener que presentar durante el 2009 todos los 16 formatos de la exógena, siempre y cuando, pues, dé lugar a esos formatos, pero sí lo obliga a todos los formatos. Hasta ahí el requisito general. Más sin embargo, si en el 2017 no tiene ese nivel de ingreso de 100 millones, ¿qué va a suceder? Si pertenece esa sociedad a un consorcio, a una unión temporal, va a tener que presentar exógena con el prevalidador de los consorcios. Ese por una parte. Otra parte, cuando hace retenciones en la fuente, toda persona jurídica está obligada a hacer retefuente. Toda persona jurídica. Algunas personas jurídicas, por montos de la tabla de retefuente, porque son muy pequeñas, no llegan a hacer retefuente, o sea que durante el año no hacen retención en la fuente. Ahora, hay un requisito que es la autorretención de renta. Esa sí la llenan, porque aunque no le hicieron retefuente a proveedores, sí se hicieron ellos la autorrenta, la autorretención de renta. ¿Qué sucede ahí? Esa autorretención de renta no los obliga a hacer la exógena, porque resulta que el formato 1001, que es retenciones y pagos efectuados, nunca dice autorretenciones, entonces no va a tener que hacer ese formato 1001. Y el otro formato que puede obligarlo cuando no cumpla el tope de ingresos de 100 millones es cuando tiene pagos laborales. Cuando su declaración del 2019 usted hizo costos y deducciones por gastos de personal, estás obligado a presentar la exógena, el formato, únicamente la exógena 2276, que es datos al personal. Hay otro tipo de actividades que te dan para una persona jurídica presentar exógena. Por ejemplo, que dentro de su actividad tenga ser litógrafo y haga formularios o formatos de factura para sus clientes, talonarios de factura. Eso te obliga a presentar exógena especializada. Los entes estatales, a pesar que no presentan declaración de renta, sí están obligados a presentar exógena. Entonces, esto lo menciono porque hay personas que están conectadas políticamente y pueden hallar por ahí una vía de hacer un contratico, de elaborar la exógena, pues comentándole a los señores que están dirigiendo estas entidades públicas, que no tengan conocimiento de ello, ¿no? También cuando se manejan convenios con entes internacionales, también hay que presentar exógena, así uno no cumpla, la persona jurídica, con los 100 millones de ingresos. Listo. Ahora sí, pasemos a la resolución que da pie a lo que es las fechas de exógena, cómo quedaron aplazadas. Para grandes contribuyentes, si tenemos ese tipo de clientes, aquí en pantalla tenemos la fecha en la cual deben presentar los grandes contribuyentes la información exógena. Fue aplazada. ¿Desde cuándo? Desde el 15 de mayo hasta el 29 de mayo, dependiendo del último dígito del NIT.
Eso en cuanto a grandes contribuyentes. La otra parte de la moneda son los demás contribuyentes, que son la gran mayoría y que son nuestros clientes. Aquí en pantalla tenemos lo que es cuándo vamos a tener que presentar exógena de nuestros clientes. Analicen las fechas un momentico. Dependiendo de los dos últimos dígitos del NIF, vamos a hacerlo desde 1 de junio hasta 1 de julio. Ya aquí vayan tomando notas de cómo vamos a estar nosotros con la obligación de exógena. Ahora, acuérdense que la exógena deben hacerla concordante con sus declaraciones tributarias. Ojo que dije declaraciones. Algunos tendrán la práctica profesional de solo prestarle atención a la renta porque dicen, ese es un desglose del formulario de renta. No, porque resulta que hay algunos formatos que te van a tener información como IVA generado, IVA descontable, y eso sale de las declaraciones de IVA. Entonces, mucho cuidado con solo ir a coordinar la exógena con declaración de renta y olvidarse de otro tipo de declaraciones. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo en la pantalla un NIF 890-458-591-5. Esto lo voy a hacer con el ánimo de aquellos que manejan grupo de trabajo, que tienen asistentes. Generalmente le dicen al asistente, le dicen, por favor, sácame la fecha de vencimiento de todas las obligaciones. El asistente, bueno, y enseguida le dice uno al asistente, hazlo, por favor, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIF, que es lo que dice la norma. Digamos que el asistente hace esto, coge los dos últimos dígitos, 15. Y el asistente va a anotar, ¿cuándo voy a presentar exógena? Del 15 al 26 de junio, eso es un error. ¿Por qué? Porque resulta que la exógena solo se hace con los dos últimos dígitos sin tener en cuenta el dígito de verificación. Para algunos dirá, pero eso se supone. Yo creo que hay que hacerle el ejercicio a nuestros asistentes o a nuestros colaboradores. Entiendan bien el ejercicio, ¿no? Lo que estoy haciendo yo ahora a veces ha costado unas sanciones. Por ejemplo, si mi asistente cogió el 15, ya vi que era un error. Era el 91 y fíjense cuándo tenía que presentar la exógena, el 2 de junio. Ojo, 2 de junio contra 25 de junio, ya me estoy ganando una sanción de extemporaneidad y la sanción de extemporaneidad de exógena es muy alta, demasiado alta. Esto sí está correcto. Al respecto de la exógena, estos son los cambios que hubo en la fecha. Ya saben que van a tener todo este tiempo para hacerlo. Nosotros con una empresa que se llama Acontar, tenemos un seminario para la exógena. Resulta que ese seminario está promocionado en esta dirección web que tienen aquí, acontar.co, es la capacitación-exógena. No les digo para que compren el seminario, que entre otras, usted se va ahí, va a presentar esto, se lo digo por lo siguiente. Resulta que si usted se va a esa dirección, en la parte de abajo de esa página de aterrizaje, o landing page que le llaman, va a encontrar esto, descarga el material. Esto está libre, está gratis. Ahorita, cuando termine la capacitación, usted digite acontar.co es la capacitación-medio exógena va a encontrar aquí el material de, uno, las resoluciones que están modificando la exógena. 2, los prevalidadores. Y adicional unos archivos
que te van a ayudar a hacer la exógena, porque acuérdese que el prevalidador no deja como mucha manipulación. Entonces ahí va a encontrar unos archivos que sí dejan manipular las hojas en Excel. O sea, es un material muy bueno en cuanto a exógena, se lo recomiendo. Hasta ahí lo que es los plazos para exógena. Ahora, una pregunta que debe tener alguno, más de uno. Y si no es presentado exógena, porque acuérdense que les di todos los requisitos de la exógena para persona natural y jurídica. Si usted ahorita mismo pensó, bueno, y si no la tuve que presentarla, y si no he presentado la exógena, yo le recomiendo que lo haga inmediatamente. La elabore y la presente. Tiene que liquidar una sanción, pero eso se hace en un recibo aparte, en un recibo de pago en banco aparte. El consejo es presente la exógena, y si usted tiene que pagar la extemporaneidad y quiere salir de eso, pues liquídela y páguela. Pero si no puede o no tiene el dinero, deje que hay un plazo que tiene la DIAN para decirle a usted, oiga, se le olvidó pagarle la sanción. Y si en ese plazo la DIAN no lo requiere, pues como decimos todos, va a pasar agachado con esa sanción. El día que pase el plazo y después le requieran, usted dice, qué pena, pero ya eso caducó. Bueno, entre otras, les recuerdo, váyase a lo que es la capacitación, y ahí va a tener también de pronto, si hace la capacitación, un enlace que vemos es cuánto cobrar por hacer la exógena. Nosotros estamos pecando de que la exógena la estamos cobrando con unos valores que ni sabemos calcular. Yo les aconsejo que tratemos de hacer eso con bases técnicas. Por ejemplo, les digo una sola cosa. Si ustedes hoy en día sacan cuánto está cobrando por la exógena, piensen si le han liquidado lo que es la parte concerniente a su salud y su pensión, si han tenido en cuenta eso. O simplemente hagan un cálculo. Yo cobro la exógena, por decir algo, 500,000 pesos. Saquen cuánto es 500,000 pesos a proporcionalidad del tiempo usado de ustedes y a proporcionalidad de lo que es un salario mínimo, y verán si están cobrando bien o no. Eso lo vemos en el curso, pero les digo que hay que analizar eso. También analizar otro tipo de formatos para hacerlos más ágiles. Pasemos